Bien, nosotros estamos ya en nuestro segundo segmento de temas y gente regional, bueno, compartiendo información relevante y algunos consejos también. Ahora vamos a dar inicio a nuestro primer diálogo de la mañana. En esta oportunidad tenemos a Carmen Corrales, quien ha venido desde el sector de Quempillén, en la comuna de Ancud, hasta Décima TV para conversar. Siempre es un aporte conversar con Carmen. En esta oportunidad vamos a hablar de las casas de paja. Mire qué increíble. Qué increíble. Me gustó el tema, fíjese. Así que le damos una cordial bienvenida a Carmen Corrales. Hola, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Cómo está todo, Carmen, por Quempillén? Bien, muy bien. Hicimos el lanzamiento del proyecto, así Sí, que estuvo bien bonito. Ese día justamente llovió y todo, pero no importa. Igual se ve bonito y vino mucha gente, así que estuvo muy bueno. Pero no vengo a hablar de eso, vengo a hablar en calidad personal, no represento a nadie, de otro tema muy interesante. Perfecto, no, estamos bien, pero igual a nosotros nos gusta porque sí, el tema del sector de Quempillén respecto a la intención de hacerlo un lugar para todos, sí, va como bien encaminado. Desde la idea original hasta ahora se ve un avance importante. Sí, yo creo que ha habido una madurez, como que uno empieza en un puntito y de repente la cosa, con la ayuda de toda la gente que nos ha colaborado de acá durante todos estos años, como que va madurando hacia algo cada vez mejor. Cada vez mejor. Sí. Ayer o antes de ayer estuvo aquí don Aliro Caimapo, ¿ya? Y él manifestó apoyo total y restricto al proyecto que ustedes le señalaron ese día y señaló que esto no es nuevo, que se ha hecho en otras localidades con mucho éxito. Incluso él, me da la impresión que ustedes lo entusiasmaron demasiado porque incluso describió cómo eventualmente podría ser, con ciclovía, con áreas verdes, con muros de contención. Y la verdad que me da la impresión que están logrando ustedes algo importante, que es entusiasmar al mundo político, al menos a quienes quieren el día de mañana liderar los destinos de la comuna. Sí, la verdad es que nuestra idea en esta reunión, justamente en el lanzamiento y en este proyecto, es conseguir aunar, que nos unamos los ancuditanos en este proyecto tan bonito que a todos nos beneficia, no importa si estamos a favor o en contra del puente, no importa si estamos a favor o en contra de las industrias, no importa, porque hay algo en lo que sí que podemos estar unidos y puede ser este parque comunal. Entonces invitamos a la alcaldesa, invitamos a don Federico Krieger, invitamos a Aliro Caimapo, a Carlos Gómez, a los concejales y bueno, algunos no fueron, la alcaldesa no fue, pero otros sí, y la verdad es que les gustó. Se hizo una presentación de lo que podría ser este lugar, de lo que se ha hecho en otras comunas, y gusto. Y gusto, importante que prendió la idea y lograron entusiasmar al público asistente que llegó ese día hasta Quempillén justamente para dar por inaugurado este proceso de este fondo concursable. Exactamente. Ya. Bien, yo todavía no termino de construir mi casa de pasto cuando tú ya me traes una casa de paja. No me das tiempo, Carmen. Cuéntame, ¿en qué consiste las casas de paja y si es aplicable o no es aplicable en nuestra zona? Mira, la primera casa de la que te hablé yo fue de neumáticos, ¿eh? Así que no me vengas con pasto ni con cosas, ¿eh? Pero me faltaron neumáticos. Neumáticos usados. Oye, mira, la verdad es que este es el concepto de bioconstrucción en general. El concepto de bioconstrucción que estamos acostumbrados en primer lugar a que las casas nos las hacen otros, las casas donde vivimos. Sí, correcto. En segundo lugar estamos acostumbrados a que son muy caras. En tercer lugar estamos acostumbrados a que usamos materiales muy contaminantes para construirlas. ¿Qué entendemos por bioconstrucción? Bioconstrucción es una forma de construir que está como en equilibrio con la naturaleza y utiliza elementos naturales y aprovecha las bondades del lugar donde estamos en el sentido de dónde viene el sol, de dónde viene el viento, de cuánto llueve o no llueve, de la tierra, la usamos como material de construcción y de aislamiento. Y busca, por ejemplo, en el tema del aislamiento, la bioconstrucción, hay dos conceptos claros. Uno es el aislamiento en sí, que es que yo aíslo mi casa a través de los muros, de las paredes, lo aíslo del exterior, con lo cual hago por ejemplo, la paja justamente aísla. Tú pones mucho aislante entre tu casa y el exterior, con lo cual está dentro, se mantiene muy bien la temperatura y tienes que calentarla, gastar menos dinero para calentarla. Y hay otro concepto que es el tema térmico, que es, por ejemplo, cuando yo en vez de paja, yo lo que hago es poner mucha tierra en mis muros. Tierra, por ejemplo, que puede ser barro, puede ser paja, puede ser tierra con paja, puede ser tierra con paja y arena. El barro es trabajar con barro. Al fin y al cabo, la tierra es trabajar con barro. Y entonces, cuando uno trabaja con barro, lo que hace es que inercia térmica quiere decir que se acumula en ese barro el calor. El calor del sol que golpea esa pared se acumula en ese barro y la tierra va soltándolo de a poquito el calor hacia adentro cuando es necesario. Entonces tú tienes casas que son calientes, mucho más calientes de lo normal y por tanto gastas menos dinero en calentarlas. O sea, no es necesario recurrir a estos artículos que se venden en la mayoría de las ferreterías, que son artículos más industriales, para
para que la casa mantenga el calor, digamos, ¿no? Para No. la aislación térmica, le llaman. Claro, no hace en absoluto falta el Plumavit, nada de eso es necesario en realidad. O sea, lo que pasa es que la bioconstrucción lo que dice es que hay maneras mucho más sencillas de construir, mucho más sencillas, mucho más económicas y además que las podemos hacer nosotros mismos. Ok, perfecto. Entonces hay que ver, claro, hay que ver en qué lugar estamos. Este lugar es lluvioso, entonces tiene unas características especiales. En este lugar el sol llega por el norte, ya sabemos que en el hemisferio norte el sol va de este a oeste, pero va por el sur. Y en el hemisferio sur donde estamos, el sol va de este a oeste, pero por el norte. Entonces nosotras nuestras casas las ponemos mirando al norte de manera que ganamos todo el sol que podemos. Y entonces vamos ayudando a la casa, al calor y todo eso. Perfecto. Oye, aquí se aplican conocimientos que se han aplicado de forma milenaria, digamos, respecto a construir la casa dependiendo del viento, dependiendo de la luz. Eso eran conocimientos que se utilizaban incluso en Chiloé de manera bastante natural por parte de las personas. Por supuesto, por ejemplo en Chiloé, luego vamos a ver las fotos, las voy a comentar porque son fotos que he elegido específicamente. Miren ese techo, por ejemplo, autosustentable, ese techo no tiene ningún pilar que lo agarra al suelo en el centro, que lo afirma, sino que son palos que se van afirmando el uno al otro, no sé si lo ven arriba. Sí. Ese techo es un techo que eso lo han hecho ellos, eso era una escuelita, un jardín infantil Waldorf en Limache, me parece, que estuvimos viéndolo, muy bonito. Y ellos mismos hicieron la construcción y hicieron ese techo. Es un techo muy interesante. Bueno, ya se me fue, no sé qué estaba hablando. Bueno, el tema que son conocimientos ancestrales. O sea, por ejemplo, en Chiloé se ha usado la lana de aislamiento, se ha usado el junquillo para los techos. Eso es una cosa que acá se ha usado. Okay. No es desconocido. O sea, en la naturaleza tenemos elementos como para poder utilizarlos. Pues claro, si es que al fin y al cabo bueno, barro hay abundante en esta va a aportar. Son tierras arcillosas, que en Ancud hay. El tema es que son conocimientos ancestrales, pero solo llevamos 200 años de esta civilización que se cree tan moderna y tan desarrollada que está destruyendo el planeta y sin embargo hay un conocimiento ancestral muy sabio que en algunos puntos ha habido que mejorar. O sea, por ejemplo, me decían el otro día, pero ¿cómo vas a usar barro en Chiloé con todo lo que llueve? Bueno, por ejemplo, en Inglaterra una de las técnicas preferidas de bioconstrucción es el cob, que es una técnica que usa muros sumamente gruesos, muy gruesos, empiezan muy gruesos y luego empiezan a estrecharse hacia arriba, que son autosustentables, no llevan viga, no llevan pie derecho, no llevan nada, y esos es una mezcla de barro, mucha arena y algo de paja. Y eso lo hacen en Inglaterra. Claro que en Inglaterra esos muros son más inestables en caso de terremoto, que es la otra cosa que hay que tener en cuenta en esta zona. Esas cosas se han estudiado, no es que no se hayan estudiado, se sabe cómo hacer. Entonces, por ejemplo, son construcciones que deben ser circulares en zonas de terremotos. Lo circular, lo que hace curva, siempre es mucho más estable que lo cuadrado rectangular. Mira, interesante. Y sin embargo, nosotros hemos hecho casas cada vez más cuadradas y rectangulares, cuando lo circular es mucho más estable que lo cuadrado o rectangular. Perfecto. Lo analizaré para mi próxima construcción. Y el techo, no se te acuerde, que no te olvides que el techo verde es... Mira, eso es una casa hecha con fardos de paja. ¿Cómo fue? A lo mejor uno se imagina que una casa con fardos de paja es una casucha así como de bodega. Déjame comprenderlo. Es un cubo, esa casa es un cubo, así, ven que es como cuadrada y en la parte de la derecha son las ventanas que dan a la terraza. ¿Ya? Y por dentro es una casa maravillosa. Pero ¿cómo de paja? A ver, ¿qué haces con la paja? ¿La vas Mira, ahí va a salir una foto más tarde que se ve una ventana de dentro. Mira, aquí estamos viendo, por ejemplo, el tema de la paja. Es que la paja se usan, en este caso, son los fardos de paja. Y tú tienes dos maneras de construir con fardos de paja, que es con fardos de paja autosustentables, que ese es el curso donde yo estuve, ahí estoy yo. Ya, perfecto. Estás tú ahí, ya. Sí, entonces, eso es autosustentable, eso es que como ladrillos se va poniendo un fardo de paja encima de otro, como ladrillos, uno, dos, y en medio otro, así. ¿Y qué estás haciendo ahí? Ahí es que tiene distintas técnicas esto que se tienen que hacer. Por ejemplo, una es que tú clavas un fardo con otro, se van clavando los fardos desde arriba, tú vas clavándolos con el de abajo. Y luego después se atan, los fardos van enteros atados a los cimientos y a la viga que hay arriba. Perfecto. Se atan para que estén firmes. Y además eso es el slinga, ¿cómo se llama? La slinga esa de los camiones, slinga, eso que se usa en los para camiones. Ya, ok. Es porque los fardos de paja tienen que compactar. Entonces tú puedes hacerlo con una compactación natural, donde tú haces la casa, le colocas el techo y lo dejas 2 meses. Y a los 2 meses ha bajado como un 5 o 6%, y esa es la compactación que tiene el fardo de paja que lo hace más firme. O tú lo haces de manera rápida con las slingas, que es que lo atas en distintos lugares, luego se ven en otras fotos, y lo aprietas de manera que queda compactado el fardo. Bien, ahora cuéntame una cosa. Ya, tengo fardos de pasto compactados, ya llegué a ese nivel.
los compacté, tengo mi muro. Ya, ahora, ¿qué hago para revestir ese muro? Mira, mira, ahí lo estamos haciendo. Ya, ahí está el muro, hay un muro Esa es la casa, esa es una casa de 25 metros cuadrados que están hechas ya todas las paredes. Considerando que es un curso y que uno está haciendo clases teóricas y no todo el rato trabajando, eso lo hicimos en 5 días. Entonces, es una casa de 25 metros cuadrados con ventanas, puertas y le falta el techo. Entonces, ahora nosotros nos enseñaron en esta fase final ese revoque. Hay pruebas hechas porque uno puede hacer legalmente casas de pasto ya en Chile. Y de hecho están haciendo pruebas para tener todas las especificaciones técnicas que se exigen, pero ya se pueden hacer casas de pasto, de fardos de paja en Chile legalmente, y entonces lo que le da la fuerza que tiene y la resistencia que tiene es el fardo junto con el barro que se le pone por fuera y por dentro a la casa. Ah, pero acá se le pone barro igual. Sí, se le pone, o sea, el tingle que tú usas, esto es lo que le da sustento a la pared, pero el tingle puede ser barro. Es barro, tienes que poner barro obligatoriamente para las casas de fardos de paja. Tú las cubres enteras, esa es la primera capa, que es como una imprimación, digamos. Perfecto. Que es muy arcillosa y con muy poca paja, esa es la primera. Y luego después le vas poniendo más capas, que es el estuco grueso y el estuco fino, y acaba terminando como esa que vimos antes, maravillosa, que donde tú le puedes hacer esculturas, formas de dar rienda suelta a toda tu creatividad para dejar algo maravilloso a tu gusto. Perfecto, pero mira, está puesto el muro, y ahí una vez puesto empiezas a colocarle el barro. Ya, ahora te pregunto, ¿qué pasa con el barro y la paja en las condiciones climáticas que tiene la provincia de Chiloé, por ejemplo? Claro, perfectamente, buenísima la pregunta, porque eso es lo que se pregunta a todo el mundo, es si se puede construir con barro en Chiloé. Yo les voy a decir que hay casas de pasto, hay casas de fardos de paja en Puerto Varas, por ejemplo. ¿En Puerto Varas? En Puerto Varas hay construida una casa de fardos de paja. Entonces, es obvio que se puede hacer, claro. ¿Tú qué no puedes hacer en esta zona? Tú no puedes permitir que la lluvia toque directamente la pared de barro. Eso no lo puedes hacer. ¿Y cómo lo hago? Entonces, tú puedes hacerlo, por ejemplo, con grandes aleros, que tengas un tejado que tenga grandes aleros, o que tengas una terracita alrededor, o que tengas una galería cubierta alrededor de la casa, o sin galería, pero que tenga grandes aleros, y luego es el sombrero de la casa, que es el tejado, que es donde tú lo cubres, y también las botas, como se dice en bioconstrucción, que es que tú de abajo, porque el otro peligro de la lluvia es cuando rebota, ya no es solo la lluvia directa, sino que cae al suelo y la gota rebota hacia la casa. Eso es muy destructor del barro. Entonces tú lo que haces es ponerle botas a la casa, que es ponerle piedra, le puedes poner cemento si quieres, o piedra, o cancagua, lo que quieras, como un metro desde el suelo. Entonces tú lo cubres. Pero ¿por qué no es interesante esto cubrirlo con cemento, cubrirlo con materiales impermeabilizantes, que los hay? Uno puede coger y echarle pintura, una pintura especial encima del barro y dejarlo impermeable totalmente. Pero ¿por qué no? Porque la gracia del barro justamente es que transpira. Entonces el barro de por sí, además de que te aumenta, porque la paja aísla, pero el barro es lo que absorbe calor. Entonces esa mezcla del aislante más lo que absorbe calor y luego te lo va soltando en tu casa de a poquito, es una mezcla muy interesante. Y el barro transpira, regula la humedad perfectamente. El barro es un regulador natural de la humedad. Ahora, con mi mezcla de barro, ¿cómo la tengo que hacer, Carmen? Porque me imagino que no es llegar, ir a un charco y empezar a tirar barro. No, para nada. Eso sí que te digo que eso justamente es como cocinar y cogerle el punto a la receta. Entonces, yo justamente en este taller nos hicieron un curso de barro. Ahí estoy yo, mira, para que digas que sería que fue. Ahí te reconoces tú nomás. Ahí abajo estoy. Oye, pero la cuestión es que es como aprender a cocinar. O sea, justamente en este curso fue muy buena la parte del trabajo con tierra cruda, porque nos enseñaron muy bien cómo en cada lugar es diferente. O sea, no es lo mismo cómo yo tengo que hacer la mezcla en Ancud, con la tierra de Ancud, que cómo la tengo que hacer en Olmué o cómo la tengo que hacer en otro lugar. Es una cosa local, ¿me entiendes? Entonces, es una casa esa es una casa de fardos de paja. Eso es increíble. Yo tendría que verlo. No es que dude de tu palabra ni nada, pero tendría que verlo porque la verdad que resulta casi... Hay que verlo, hay que estar ahí porque... Esa es una casa que tú la ves, es una tremenda casa maravillosa. Y es de paja. Esas casas para mí son todas demasiado grandes, porque pero eso no es tan bueno. Pero belleza de propiedad. Son preciosas. Mira, a ver si luego pasando las fotos sale la ventana, si nos la puedes poner una ventana que sale para que se vea el grosor del muro. Porque el grosor del muro es un fardo de paja. Mira, ese es un baño de una casa de paja. No estamos hablando de algo raro, ¿me entienden? Es algo que puede ser muy lujoso si uno quiere, o muy sencillo y maravilloso también. Esta es un lado, mira, tienen calefón solar en el tejado. Sí, ¿ves? Y esto está revestido, tú me dices, con barro. Eso está revestido con barro totalmente, pero es que esto es una zona no lluviosa, entonces por supuesto pueden tener aleros más cortos, no tienen los problemas. Sí, perfecto, lo comprendo perfectamente. Mira, esta es la ventana, ¿ves? Y ese es el grosor de la pared. Y ese es el grosor de la pared.
Entonces, eso es lo que te aísla del exterior. Entonces, tú mantienes una temperatura fresca en verano y una temperatura más cálida en invierno. La profesora vive en una zona de... La profesora no es española, pero vive en España, vive en Lleida, en Cataluña, en medio del bosque. Es una zona lluviosa, fría, que nieva en invierno. Y ella tenía su casa ahí y ella decía que prendía la estufa 5 minutos al día prácticamente, la apagaba. En Puerto Varas pasa igual, porque tú tienes una casa que se aísla también, que tú metes un poco de calor y el calor no se va. Perfecto. Entonces ahí se queda. Ya, ahora bien, estábamos en el barro. Decíamos que no es lo mismo un barro de otras latitudes como Antofagasta que un barro en Santiago y que el barro no es lo mismo. del archipiélago. No. ¿Cuál es la diferencia? Es que mira, tú cuando haces tierra para trabajar con tierra, tú mezclas 3 elementos. Mezclas la paja, que es como la malla, es como lo que hace que se nos una todo bien. Metes la arena y metes la arcilla. La arcilla se dispersa. Es como que tú y yo somos 2 granos de arcilla y estamos así en grupo, pero estamos como separados. Pero si metemos arena en medio, vamos a unirnos y ahí va a ser más difícil que nos separemos. Es como... Y luego tenemos encima la paja, que hace todo un camino, hay unos recovecos, unos líos, que nos amarra ya definitivamente. Pero estas mezclas de estos 3 elementos no son iguales en todos los lugares porque depende cómo es tu arena, cómo es tu arcilla y cómo es tu todo. Entonces tú tienes que ir viendo. Entonces empiezas haciendo mezclas, se hace un triángulo y se va probando, donde tú pones, por ejemplo, primero una parte de arcilla, que es tierra arcillosa, una parte de arena y una parte de barro. Lo mezclas y lo pones en una pared y lo dejas secar. Y ves cómo reacciona y luego vas cambiando. ¿En qué proceso estás tú de ver cuál es la mezcla ideal para el barro? Bueno, me imagino que debes tener tu casa todo lleno de como un laboratorio. No, porque te podrás creer que por desgracia en mi casa no tengo barro. Pero en Ancud, a esa tierra amarilla que ustedes ven en muchos caminos o en muchos lados, una tierra como amarilla que hay, que enseguida uno cuando llueve se resbala, eso es barro. Pero en Ancud también, mira, eso es un sitio de un jardín botánico por dentro, mira, con botellas de vidrio, mira, y con barro, hacen estas esculturas por dentro, por ejemplo. Qué maravilloso. Así reciclas botellas también, no hay que hacer con ellas en Ancud. Entonces, el barro hay barro gris en Ancud también, hay barro de color gris. Yo ¿Y qué característica tiene? Yo he visto ese barro gris. Es que hay que probarlo, porque uno tiene que hacer pruebas con el mismo barro para ver cuánto se estira, cuánto es de plástico, ¿me entiendes? Por ejemplo, haces un lulo grande, así como así de gordo, lo colocas en la mesa y lo empiezas a empujar hacia el borde de la mesa. Lo empiezas a empujar y ves cuándo se rompe. Si se rompe enseguida... No sirve. Es que vas a necesitar más de otros elementos. Y si se rompe más tarde, aguanta más sin romperse, necesitas menos arena, menos... de verdad que es sumamente interesante. Nuestra idea, que justo el profesor que nos dio clase de barro en Olmué está dispuesto a venir a Ancud a dar un taller. Entonces la idea que tenemos es que dar un taller en Ancud donde nos vayamos formando bien un grupo de personas y de ahí podamos empezar a... Tiramos la inquietud a través de Décima TV para el que esté interesado eventualmente en tomar un curso de estas casas de paja, que es increíble el resultado final. Mira, estos son los corchetes, eso que se ve ahí, son de coligüe. Es que es todo tan natural. Tú el coligüe con un martillo lo golpeábamos y entonces lo doblábamos donde queríamos y eso lo clavamos en las esquinas. Eso es lo que amarra las esquinas de los fardos de paja. Donde se juntan 2 fardos de paja en la esquina se pone una crampa de estas ahí. Oye, una casa, la casa tipo que vieron ustedes ahí, ¿cuántos metros cuadrados tenía? Esa tenía 25 metros cuadrados, es una casa pequeñita, digamos. Y he hecho el cálculo de cuál es el costo por construir esta casa. Mira, más o menos... ¿Cuánto sería más o menos? Es que calculamos ahí, ya no me acuerdo muy bien, la verdad que eran como 5 fardos horizontales más 5 verticales, o unos 6 pongamos, por 5 verticales son 30, por 4 paredes, 120 fardos más o menos, lo que es en fardo, 120 fardos y más o menos aquí hoy con la noticia de que parece que ha habido compras un poquito sospechosas de fardos para lo del Calbuco, no sé si te has enterado, fardos de paja en Puerto Montt, estaban vendiéndolos a 3.000 pesos en esta época, que son más caros, en la época de cosecha del fardo es más barata. Sí, correcto. Por ejemplo, en Olmué valen entre 1.500 y 2.000 pesos. El valor que tiene acá también en la época de cosecha. En la época de cosecha. Sí. Y luego, por ejemplo, esa casa le pusieron de cimientos neumáticos rellenos de piedra. Esos son los cimientos. Mira, ahí están, ¿ves? Los van rellenando con gravilla y luego eso que se ve detrás, que en otra foto sale también, es la base de madera que se pone encima de los neumáticos, en este caso. En Chiloé otra cosa importante es que ojalá que la casa estuviera separada del suelo, de manera que no haya
ninguna posibilidad de que De por que la humedad, capilaridad ya, suba. perfecto. Y la primera capa sí que pones plástico. Y entonces tú pones eso encima, y encima de esas maderas que se ven ahí es donde tú empiezas a colocar los fardos. Ok, en ese, ya. Ahora, no me has contestado más o menos cuánto esta casa de 25 metros cuadrados, cuánto me va a costar. Por eso te digo, o sea, es que el cálculo final, lo que te digo es que 120 fardos, digamos, más o menos, eso si solo haces las paredes... Serían unos 2.000 pesos la a 2.000 pesos, buena, ya. 240.000, 250, ponle 300.000 pesos solo en fardos de paja, más luego que tienes que comprar la madera. Ahí vamos bien, porque tengo las paredes por 250.000 pesos, no está mal, ya, vamos bien. Pero sabes que es lo típico que se hace, que uno, es como con la generación eléctrica que uno no ve las externalidades. Tú aquí tienes una pared que te cuesta 250.000 pesos, pero que te va a ahorrar una cantidad de leña después, sí, además. Pero además te va a ahorrar, y además tú respiras saludable. Nosotros no nos damos cuenta de cuando estamos en nuestras casas, que están con Plumavit, que están con los barnices, que están con el no sé qué, eso... va soltando cosas que vamos respirando. Y estas casas son totalmente saludables en ese sentido, totalmente naturales. Y la paja, para el que sea alérgico, como le pone, yo soy alérgica, por ejemplo, pero uno cuando le pone el barro ya no hay ninguna alergia. Yo soy alérgico igual, así que voy a tener que usar harto barro. Sí, pues le ponemos harto barro y ya no nos pasa nada. Y hay otra manera, entonces claro, calculen ustedes, ese es el precio de los fardos de paja, más luego la madera y todo lo que haya uno que comprar, los cimientos, todo eso. Y luego lo otro muy bonito es que yo pienso que siempre habrá gente interesada en ayudarte a hacer algo así para aprender. No, por supuesto. Entonces se puede hacer como minga. Yo encuentro que es una cosa como para volver a la cultura local, de volver a hacer nuestras casas nosotros mismos, ayudándonos con los vecinos. Perfecto. ¿Y cuándo concretamos algo, Carmen? ¿Cuándo se trae esta persona para poder hacer este curso y poder...? La verdad es que, como ustedes saben, que ya lo he contado en otra ocasión, en Ancud hay una nave tierra. Aparte tú tienes buenos contactos, vas a los mejores cursos, y no sé, pero no invitas a nadie, vas sola, entonces... Oye, pero qué valor, si yo lo pongo hasta en el Facebook, mi Facebook está escrito cuando yo había el fardo. Vamos a hacer lo siguiente, que tú traigas a estos profesores para acá mejor. Mi idea es aprender y ojalá traer aquí a gente y que aprendamos todos, porque justamente para mí lo importante es que esto se dé a conocer. Ahora, yo no soy arquitecto, por favor, cualquiera que quiera hacer algo, no lo hagan en base a lo que yo digo, sino estudienlo, pregunten ustedes arquitectos. También sabemos que los arquitectos, por desgracia, en arquitectura no estudian absolutamente nada de esto. No se estudia nada prácticamente de bioconstrucción, el que sabe de arquitecto es porque estudió después por su cuenta, porque quiso. Ahí está la base, ¿cierto? Donde esa es la base, ¿ves? Van los neumáticos, encima la madera rellena de gravilla igual, y ahí van y estos van estacados. La primera fila de fardos van unas maderitas con unas estacas en esa madera donde va como metido, anclado ahí, y luego ya se ponen las verticales, que también son de coligüe, le sacábamos punta al coligüe y ahí se clava. Y esta es la forma de construcción de fardos de paja autosustentable, se llama, porque se sujetan ellos mismos, se afirman ellos mismos, dan la estructura. Pero también hay construcción de fardos de paja con estructura de madera, donde uno hace, esos no se compactan, sino que tú tienes como un cajón de madera donde metes los fardos, uno encima de otro normal, y vas poniendo uno al lado de otro, y eso permite, por ejemplo, que sea un trabajo en serio. Uno podría montarlo en un taller y luego llevarlo listo a construir. Ya, perfecto. Ya. O sea, y ahí en ese caso, ¿utilizas el barro igual o no? Igual utilizas el barro. La paja siempre la tienes que cubrir con barro porque te evita que haya hongos, que haya bichos, que haya todo tipo de cosas. Un barro bien hecho. Perfecto. Oye, interesante esto. Lo que resulta más interesante que esto sea aplicable a zonas como la nuestra, zonas de alta humedad. Y qué lindo esto, porque esto rompe la cátedra. Además, por supuesto, la utilización de paja y barro, que evidentemente si uno se quedan los titulares y dice, no, esto es imposible en el archipiélago de Chiloé, pero estamos viendo que no solamente es posible, sino que hay gente aquí en Puerto Varas que ya tiene una casa con estas características. Además, por ejemplo, tú puedes forrarla, o sea, cubrirla de barro, pero luego tú encima, si te gusta la madera, puedes ponerle madera por fuera. Tú puedes hacer que la casa por fuera se vea una casa de madera con techito de pasto. Mira qué cosa tan maravillosa. Qué bueno. Bueno, a mí el barro me encanta, pero cada uno tiene sus gustos. Bien, pues, oye, Carmen, interesante. ¿Tú piensas hacer algún tipo de construcción para ti, digamos, con este sistema? Sí, la quiero hacer. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que hice cuando volví es contactar con alguien que tuviera fardos para vender en Ancud. Así que ya encontré una persona, vamos a quedar un día porque vamos a ver qué densidad tiene ese fardo, porque es importante que sea un fardo denso. No me sirve es un fardo normal, no es nada raro. Sí, perfecto. Sirven de varias medidas, no tiene que ser justo de una medida, pero sí que tiene que ser un fardo que esté compactado, que no sea uno que se me salga la paja así fácilmente. Generalmente acá lo hacen bien. Lo hacen bien. Entonces,
conoces. Porque Entonces, los agricultores generalmente exigen que quien va a hacer el fardo lo haga bien, entonces Sí. el producto final en los fardos, en esta zona por lo menos, es de bastante es buena bueno. calidad. Perfecto, entonces esa es la idea, es ver la densidad del fardo, y entonces por eso ya lo tenemos. Y bueno, sí que hay que hacerlo cuando no llueve, o sea, uno de los Ok. problemas es que tú tienes que tener Sí. por lo menos una semana que seguro que no llueva. Bueno, igual se puede cubrir con nylon de una Sí, manera, correcto. pero lo ideal es que justamente decir, a ver, lo voy a construir en tal semana, entonces yo el mes anterior hago todo lo de carpintería, de manera que cuando yo la quiero construir, llego con la carpintería lista, pongo eso de abajo que vieron, coloco todos los fardos al tiro y le coloco el techo. Ok. De manera que ya puede llover, ya puede pasar lo que sea, que yo ya tengo mi casa hecha en una semanita. Bien, interesante, y aparte, esto se supone que tendría que ser de bajo costo este tipo de construcción. Si en uno lo relación hace, a- sí. Si uno lo hace, la autoconstrucción, o sea, la bioconstrucción siempre es económica si uno sabe cómo hacerla y la hace uno. Sí, aparte Pero que si se la encargamos a una empresa de Santiago, nos va a salir mucho más caro. Sí, a cualquier empresa que seguramente se lleva la mitad de la plata, pero eso es razonable. Es lo de otra parte. Y aparte uno aprende a construir nada más entretenido que hacer un panorama, por ejemplo, para la estación estival, en el verano ya poder hacer algo más y participar, porque aparte Claro. que es un buen panorama. Sí. Se va a aprender y Y todo luego eso. además que los niños pueden participar en todos los temas de bioconstrucción, los niños están. Ustedes saben lo divertido que es pisar el barro, hay una foto que salió, no sé si la vieron, que están delante de la casa, hay como unas piscinas y estamos todos dentro pisando el barro, mezclándolo con el pasto, es que es como volver a ser niños. Y les cuento a los niños lo bien que se lo pasan. Es una actividad muy divertida para hacer en familia, todos juntos, con los vecinos, los amigos. Y podemos venir a hablar de más cosas, como por ejemplo la estufa Rocket, que es una estufa que es en el interior, que se hace con barro y es mucho más eficiente que una combustión lenta. Una estufa de barro. Una estufa de barro. Ok. O el horno de barro, que también se puede hacer. Eso es interesante también. Yo estoy muy interesado en poder en aprender a hacer un horno de barro. Quizás podamos hablar en una oportunidad de aquello. Ahí nos estamos embarrando, ¿ves? Ah, mira qué entretenido. Qué entretenido. Ah, claro, ahí están trabajando con el barro seguramente para poder esto mezclar, ¿cierto? Claro, tú lo puedes hacer con la betonera igual. Igual se puede hacer Pero con con los pies betonera, más entretenido. para ser mucho más divertido. Entonces primero se activa el barro, tú metes la tierra arcillosa con agua y la pisas un buen rato y ahí la activa. Y luego ya le empiezas a echar la paja. Ah. Y ahí empiezas a mezclarla con los pies. ¿La arcilla sirve para este...? Es que la tierra, mira, lo que pasa es que cuando se habla de arcilla en la bioconstrucción es tierra arcillosa. O sea, Tierra arcillosa. uno habla de tierra arcillosa cuando es una tierra que tiene un mínimo de un 20% de arcilla. Ok. Acá hay muchas zonas donde hay Hay tierra muchas. arcillosa. La Sí. amarilla y la roja, casi toda la amarilla y roja que hay en Ancud Tierra es tierra arcillosa. Ok. Ahí sería muy interesante, por ejemplo, cuando alguien va a hacer una construcción y su tierra es arcillosa, contactarnos de repente porque podemos traer la tierra arcillosa y ya Perfecto. tenerla. Yo estoy vendiendo tierra arcillosa por si alguien está Sí. interesado. Es muy Lo importante cambio- el lo tema cambio del por- trueque, la minga, en este nuevo concepto Sí, de bueno, construcción. Lo cambio por estos fardos de pasto. Ahí me gusta más, a mí me gusta Ahí- más. ahí Hacemos estamos trueque. impecables, Yo te hacemos enseño trueque. y tú me pasas tu tierra. Perfecto. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por haber venido hasta Décima TV a conversar de esto que es realmente interesante, Sí. aplicable además, y eso es lo importante, que es algo aplicable, ¿cómo pueden tomar contacto las personas contigo que estén interesados en profundizar en este tema de las casas de paja? Bueno, aprovechando, si quieren contactar conmigo de primeras y luego ahí les mando los correos, tenemos el Facebook Parque Comunal Quempillén, Ok, que vale. yo lo administro con otra persona, así que si alguien tiene alguna duda, que se haga amigo de eso, se entera de lo del Parque Comunal, que es muy interesante, y por ahí luego yo le doy mi correo electrónico particular. Ok, fantástico. Muchísimas gracias, Carmen Corrales, por haber venido hasta Décima TV a compartir este interesante tema. Lo bueno es que tú no eres egoísta, Carmen, respecto a lo que aprendes. Ya nos viniste a enseñar en el pasado el tema de los techos de pasto, los techos vivos. Sí. Y hemos visto en Chiloé que se ha aplicado, digamos, en la Sí, península de Arglán ya se hizo moda el tema de los techos vivos. Sí, yo pienso que entre ver una lata y ver un techo verde No, con no hay flores dónde. y pastos, que no hay donde perderse. no Y hay por encima dónde. salimos ganando porque aísla mucho más. Yo prefiero salir a regar el techo, digamos, que regar el jardín. o sea, Además muy que aquí poco hay que interesante. regar, en verano Claro. es bonito. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La invitación es para otra oportunidad en que nos traiga novedades respecto a la construcción sustentable. Bueno, pues nada, hasta otra. Muchas gracias. Ok, una pausa, ya volvemos con más temas y gente regional.